Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos que nos están mirando desde el otro lado. Damos gracias a Dios por sus vidas, por esta nueva mañana de este día sábado de ayuno, de oración, amén. En el cual podemos compartir con ustedes. Bueno, acá está mi esposa a mi derecha, mi querida pastora y suegra está acá a mi izquierda con ganas de saludarlos a ustedes. Amén. Así que bueno, los bendecimos desde este lugar y en esta mañana queremos compartir una palabra, una hermosa palabra y una hermosa reflexión a nuestras vidas también como cristianos, como hijos de Dios, que atravesamos muchas cosas difíciles, momentos difíciles en el transcurrir de caminar con Cristo, ¿sí? Y queremos traer una palabra para su vida, compartir esto que Dios ha puesto en nuestros corazones en esta mañana, ¿sí? Con ustedes. Una palabra hermosa que Dios ha traído a nuestro corazón, de que muchas veces nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes de nuestro Señor Jesucristo, muchas veces quizás al comenzar los caminos del Señor y al comenzar a creer en Él, cometemos muchos errores y cometemos muchos pecados, ¿sí? Y no es que un día recibimos a Cristo en nuestro corazón y ya dejamos de cometer pecados. Muchas veces cometemos muchos pecados delante de Dios después de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, ¿sí? Y porque es un proceso, hay cosas que han costado que salgan de nuestras vidas, ¿sí? Y aún en nuestras vidas o ahora mismo también nosotros luchamos cada día contra eso, contra aquello que nos separa de Dios, que es el pecado, ¿sí? Que muchas veces nos hace perder la identidad de hijos, ¿sí? La identidad de hijos, pero la palabra de Dios dice que si has pecado, hijitos, dice, abogado tenéis para con el Padre. O sea que no está permitido, ¿sí? No es una cosa que Dios permite el pecado, sino que muchas veces hay cosas en nuestro corazón que a medida que va transcurriendo el tiempo va saliendo a luz y nos vamos dando cuenta. Recordemos lo que decía el apóstol Pablo también: lo que pensaba que para mí me iba a dar vida, me vino a dar muerte. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios para él le vino a dar muerte. ¿Por qué? Porque la ley manifiesta el pecado en nuestras vidas. La palabra de Dios manifiesta el pecado en nuestras vidas. Y cada vez que vamos conociendo más al Señor y más su palabra, nos vamos dando cuenta de que hemos tenido una vida completamente errada, ¿sí? Porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, como decía el salmista David. Amén. Y va alumbrando lo profundo de nuestro corazón y nos vamos dando cuenta los pecados, aquellos que también el salmista David decía que pedía perdón por aquellos pecados que le eran ocultos, ¿sí? O sea que ningún cristiano, ningún creyente está excepto de caer, Señor, dice el Señor, ¿no? Por eso traemos esta palabra para sus vidas. A Dios ha traído esta palabra también para nuestras vidas, amén. Para que a través de la palabra podamos reflexionar, podamos entrar en sí, como ha vuelto también uno de sus hijos también, que vamos a hablar en esta mañana para compartir con ustedes la palabra del Señor, ¿sí? Por eso vamos a abrir paso a la palabra del Señor. Acá la sierva del Señor va a compartir la primera palabra, amén. Amén. Aquí estamos, para darle la palabra primeramente a nuestras vidas y después también para compartir con ustedes, amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 3, vamos a leer del 1 al 5, amén. Cuando tengan ahí en su casita, lo vamos a dar la lectura. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él,
ni le tocareis, para que no muráis. Para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es una palabra donde Dios nos hace reflexionar a través de esta palabra. En primer momento, como nosotros también, tenemos conocimiento de la palabra, tenemos conocimiento de lo que Dios nos va enseñando de pequeñito cuando nacemos en Dios. Nos va enseñando qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer, pero conociendo la palabra de Dios, que ya Dios le había dicho para que no comieras de ese árbol. Pero cuando le dijeron que sí podía comer, que no iba a morir, empezó, primer paso, Eva a desobedecer la palabra de Dios. Amén. Y la desobediencia, cuando nosotros desobedecemos a la palabra de Dios, conociéndola, porque Eva conocía, porque Dios le había dicho, muchas veces Dios también nos dice a nosotros muchas palabras, nos enseña su palabra, pero nosotros la desobedecemos. ¿Y qué trae la desobediencia? La desobediencia nos trae el mal, nos trae muchas cosas malas a nuestra vida. Ahí empieza el mal en nuestra vida. Y después sigue diciéndonos que ¿qué más le dijo? Le dijo: el árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, y de él ni le tocares. Dijo que ni siquiera lo tocares. Dios le ha dado una advertencia, como Dios a nosotros también nos advierte a través de la palabra. Como decía mi yerno, que por la palabra de Dios es lumbrera a nuestros caminos. Si nosotros la tenemos en cuenta, si nosotros la escribimos dentro de nuestro corazón, y cuando vamos ahí a hacer el mal, nos acordamos que la palabra ha dicho que no. Pero acá Eva sabía, pero desobedeció a Dios. Al desobedecer a Dios, no solo que comió, no solo que hizo lo que Dios no quiso, sino también lo tocó, lo arrancó del árbol. Hizo dos cosas ya que no ha hecho. Entonces ahí estaba desobedeciendo. No comieres, ni siquiera lo tocares. Y muchas veces nosotros también sabemos que estamos en pecado, estamos haciendo mal, y seguimos tocando, seguimos haciendo sin el temor de Dios. Y qué lindo, ¿no? Porque ¿qué nos acarrea entonces la desobediencia? Mucho mal a nuestras vidas. Amén. Y qué lindo, ¿no? Que hoy Dios nos está enseñando, ¿no? Que tenemos que obedecer a la palabra. Porque si no la desobedecemos, la que sabemos, lo que aprendemos, porque muchos lo hacemos por ignorancia, por no conocer, por no conocimiento, lo hacemos. Pero cuando ya tenemos conocimiento, nosotros tenemos que tratar de obedecer la palabra, porque ahí empieza el mal sobre nuestras vidas. Amén. Y qué lindo que sigue diciéndonos, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dos palabras. Dios le ha dicho para que no muráis. La serpiente le dijo que no moriría. Le estaba diciendo también mitad verdad y mitad mentira, porque sí, iba a morir. ¿Por qué? Porque la palabra en Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Espíritu es todo para bien. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque ya había pecado. Y al haber pecado, sabemos que el pecado nos trae muerte física como muerte espiritual. Amén. En el momento de que nosotros pecamos, ya nos apartamos de Dios.
y también llega el tiempo donde va a venir la muerte física para siempre, como le pasó a Adán y Eva. Si no iban a vivir eternamente. ¿Por qué? Porque ha desobedecido y ha pecado delante de Dios. Qué lindo, ¿no? Después dice el 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él será abierto vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí está, sabiendo el bien y el mal. Eso es lo que quería Satanás que hagamos nosotros, que le desobedezcamos a su palabra, a la palabra, y no solo desobedezcamos, sino que pecáramos delante de Dios, porque Satanás sabía que después de eso la muerte del pecado era la paga del pecado es la muerte, y él eso es lo que quería para nuestra vida. Hasta aquí, que les sea de bendición. Quiero que ustedes mediten en esta palabra y pueden ir en Romanos 6:23, donde habla de la paga del pecado y de la dádiva de Dios. Amén. Que la dádiva de Dios es hermosa a través del Espíritu Santo, y la paga del pecado es muerte. Amén. Amén. Es tremendo lo que pasó con la vida de Adán y de Eva, ¿no? Porque al desobedecer la palabra del Señor no fue lo que subía en mi espíritu en estos días. Dios me hablaba en mi corazón y me decía, no fue el árbol que los hizo conocer el mal. Amén. A ellos. Sí. Lo que les hizo conocer el mal a ellos fue la desobediencia a mi palabra. Lo que Dios había hecho con Adán y Eva era darle una orden, darle una simple orden, una palabra sencilla, porque Dios siempre da una palabra a nuestras vidas para ver si nosotros obedecemos o no, ¿sí? Y ellos, ¿qué hicieron? Desobedecieron a esa sencilla orden que Dios le había dado de que no coman de aquel árbol del medio del huerto, pero sí que podían comer de todo lo demás. Sí, pero Eva y Adán también se vieron tentados por el enemigo y por las cosas que él le ofrecía, ¿sí? Porque decíamos que hablaba mitad verdad y mitad mentira, porque sí iban a ser como Dios. ¿En qué sentido? Conociendo el bien y el mal. Pero como Satanás siempre siempre tuerce la palabra de Dios para engañarnos a nuestras vidas, ¿sí? La mentira lo que Satanás les decía era que ellos no iban a morir, pero sí que iban a morir. ¿Y cuál fue la consecuencia de ellos? Que ellos se sintieron avergonzados, se vieron desnudos delante de Dios, y incluso cuando el Señor vino a ellos, dijo, ¿dónde están? Y ellos dijeron que tenían vergüenza, que se habían escondido porque de repente se vieron desnudos. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas, cuando muchas veces Dios nos da una palabra y nosotros desobedecemos a lo que Dios nos ha ordenado, nos ha dado una palabra. Nos vemos desnudos ante el mundo, nos vemos desnudos ante los ojos de Dios, sabiendo que hemos fallado a lo que Él nos ha mandado. Amén. Amén. Por eso también, a través de la vida de mi esposa, también traemos otra palabra también continuado a lo que estamos hablando, ¿sí? Amén. Amén. Dios les bendiga. Vamos al libro de Mateos, capítulo 4, versículo 1. El libro de Mateos, capítulo 4, versículo 1. Amén. Y la palabra del Señor dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Acá vemos todo lo contrario, lo opuesto a lo que leíamos al principio, ¿verdad? El diablo tentó a Eva y nuevamente se vuelve a presentar y tienta a nuestro Señor, a Jesús. Pero hay un resultado diferente en la vida de Eva y en la vida de Jesús. En la vida de Eva, ella, mejor dicho, hizo oído sordo, o en otras palabras, no recordó lo que el Señor había dado la orden. Pero hablamos que en el caso de nuestro Dios, en el caso de nuestro Señor Jesús, Él
le respondió al enemigo diciendo, porque el enemigo le quería intimidar, lo quería hacer dudar de lo que él era, porque miren lo que dice el versículo 3, y vino a él el tentador. Hablamos que todo lo que el Señor Jesús hizo en la tierra era para dejarnos enseñanza, y estaba siendo probado, estaba siendo tentado. Estuvo 40 días y 40 noches ayunando. Y la palabra de Dios especifica bien que tuvo hambre, porque era 100% Dios y 100% hombre, humano, estaba en la tierra, tenía deseos de hambre, de comer, de todo, ¿verdad? Pero en este caso tuvo hambre y vino a él el tentador en un momento que oportuno, porque dice ahí, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, Jesús, si vos sos el Hijo, el amado de Dios, si realmente tenés poder, ¿por qué no convertís, si tenés hambre, estas piedras en pan? Jesús tenía todo su derecho, ¿verdad? De poder, porque tenía poder. Amén. Y si él quería, lo podía hacer. Sí. Pero hablamos de que él, ¿qué dijo? Mire la respuesta de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús. Él respondió y dijo, escrito está. Escrito está, diciéndole al enemigo, al diablo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Si estás viniendo con esta estrategia, con estas cosas en contra, te estoy diciendo que no solo de pan va a vivir el hombre. Lo que hiciste en el principio, tentando a Eva, haciendo que Eva sea engañada porque le dijiste la mitad verdad y la mitad mentira, pero en este caso yo te estoy diciendo que escrito está que no solo de pan va a vivir el hombre. Lo que hiciste al principio no se va a repetir de nuevo. Porque dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que me mantiene y lo que estoy acá ayunando estos 40 días y estas 40 noches y me mantiene en pie es la misma palabra que está en mí, que sale de la boca de mi Dios y que me sustenta. Lo que en esta noche, lo que en esta mañana Dios nos quiere hacer entender, de que cuando vengan momentos de tentación, momentos donde el enemigo viene a tentarnos, nosotros debemos recordar lo que hizo nuestro Dios, lo que hizo nuestro Señor Jesús, que no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué lo hizo que Jesús se mantuviera firme ante esa tentación? La palabra que él mantenía dentro de su interior, la misma palabra de Dios que empezó a mantenerla y a decir, debo obedecerla, a marcarnos que si él desobedecía, iba a tener las mismas consecuencias que también tuvo Eva. Eva no obedeció a la palabra de Dios que le fue dada. Por eso Jesús recalcó bien, no solo de pan vivirá el hombre. Lo que hiciste en el principio, hiciste que ellos se olvidaran de la orden que yo di. Pero ahora yo digo que, como dice ahí, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire la diferencia y el resultado diferente que tuvo el guardar la palabra y obedecerla y el no guardarla y desobedecerla. Mire las consecuencias para bien y para mal. Por eso esperamos que con esta palabra usted pueda entender y comprender y llegar al conocimiento pleno del Señor. Amén. Mi palabra, dice el Señor, es vida y es espíritu. Amén. Qué tremendo, porque todo esto que estamos leyendo en este momento me trae a memoria lo que decía también el apóstol Pablo, si no me equivoco. Él también nos enseñaba de que por un hombre entró el pecado, por una desobediencia entró el mal, pero también por alguien que ha decidido ser obediente hasta lo sumo y hasta la muerte de cruz, que es nuestro Señor Jesucristo, hoy podemos tener vida. Amén. Amén. Y es tremendo lo que el Señor Jesucristo aquí nos ha enseñado y nos enseña y nos sigue enseñando y guiando el Espíritu Santo, de que la obediencia a la palabra es lo que va a traernos a nosotros vida, lo que va a hacernos apartar del mal. Amén. Aunque Satanás o quien sea como quiera que se llame, nosotros debemos estar firmes en la palabra. Amén.
Por eso esto también trae a memoria una palabra también muy hermosa y conocida por todos. Amén. La historia del hijo pródigo. Amén. Aquí también vamos a ver cómo uno también, cuando desobedece a la palabra del Señor, cómo también viene en consecuencia el perder lo que Satanás quería hacerle perder al Señor Jesucristo, la identidad de hijo. Amén. Por eso dice en Lucas 15, 17, y dice así, leemos un poquito de la historia del hijo pródigo, y dice, y volviendo en sí, después de que el hijo pródigo había recibido la herencia del padre, y se fue y la malgastó, dice que él en un momento pasó esto en su vida, tocó fondo, como muchas veces nosotros conocemos de Dios, nos apartamos de Él, y llegamos nuevamente a tocar fondo como en un principio estábamos tocando fondo. Pero dice lo que le sucedió al hijo pródigo, dice así, dice, y volviendo en sí, el hijo pródigo dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Aleluya. Mire lo que dice el 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de llamarme tu hijo. ¿Se dan cuenta cómo ya empieza el hijo pródigo a degradarse él mismo? Cómo el pecado y la desobediencia y el apartarnos del Señor, nos empezamos inmediatamente, el acusador está en nuestros oídos y nos hace creer que ya no somos hijos, que ya no somos dignos de llamarnos hijos de Él. Mire lo que dice, lo que sigue diciendo. Hazme, y lo que le diría el hijo pródigo a su padre, hazme como a uno de tus jornaleros. Y dice el 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, corriendo y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, dice, muerto era y ha resucitado, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Qué tremendo la historia esta, cómo nos hace reflexionar según lo que estábamos leyendo, ¿no? La desobediencia a la palabra del Señor, la desobediencia del hijo pródigo a su padre, porque su padre seguramente le iba a dar su herencia, pero él la tomó y se fue y la malgastó. Tocó fondo nuevamente, pero él dijo, iré a la casa de mi padre, le confesaré que he pecado contra el cielo y contra él. Y él lo hace, y ahí vemos cómo el pecado, la desobediencia, el apartarse de Dios, le hace perder la identidad de hijo. Como también a nosotros, también a nuestras vidas, muchas veces me ha pasado en el principio de conocer al Señor, que muchas veces había recibido a Cristo en mi corazón, tenía una palabra del Señor en mi corazón, leía la Biblia, venía a la iglesia, oraba, estaba aquí, pero muchas veces había pecados en mi vida. Había pecados y había momentos donde me apartaba del Señor, quizás no físicamente, pero sí en mi alma, sí en mi espíritu, sí en mi mente. Por eso también, si no de otra manera, el Señor no hubiera dejado escrito, de labios me honran, pero su corazón está lejos. Mi corazón muchas veces ha estado lejos del Señor.
Muchas veces no me he sentido digno de llamarme hijo del Señor. Pero cuando he vuelto en sí, cuando volvemos en sí, cuando reconocemos que hemos pecado y que hemos faltado a su palabra y que hemos errado el camino y volvemos a Él como el hijo pródigo, ahí está nuestro Padre. Porque el Padre del hijo pródigo es Dios. Es Dios en todo tiempo, en todo momento, tratándonos de mostrarnos que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él, ni nuestros caminos son nuestros caminos. Por eso nuestro Padre siempre está constantemente buscando de nuestra amistad, buscando de que nosotros le hablemos y que pasemos tiempo a solas con Él. Por eso esta palabra venía a mi vida, por eso traía a memoria esta palabra del Señor, porque Hoy el Señor nos enseña, nos quiere enseñar que la palabra de Él, la obediencia a Él nos va a traer vida, amén, a través de la vida de su Hijo amado Jesucristo, amén. Por eso queríamos compartir esta palabra con usted. Esperamos que sea de mucha bendición para su vida, que pueda obrar para bien en su vida, traer a memoria esta palabra de que el Padre del Hijo pródigo es nuestro Dios. ¿Sí? Aunque nosotros el pecado y la desobediencia nos haga perder la identidad, Dios siempre va a vernos como sus hijos, amén. Sus hijos amados, el que siempre Él está esperando a que volvamos a casa, amén. Por eso le pido que ahí con quien esté viendo este video, en este momento donde está en su casa, cerremos nuestros ojitos y oremos a nuestro Padre y le demos muchísimas gracias. Señor, te damos gracias, Padre, por esta hermosa palabra, Señor, que tú nos has dado en esta mañana, nos has regalado, Señor Dios amado, trayendo a memoria, haciendo reflexionar nuestras vidas, Señor Dios amado. Gracias, Padre Celestial, porque la obediencia a ti, Señor Dios amado, nos apartará de todo mal. Señor amado, tus palabras, Señor Dios amado, son vida, son luz en nuestros corazones, en nuestra alma, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Señor Dios amado. Ruego, Dios amado, por cada oyente, Señor Dios amado, que está escuchando esta palabra, Señor, que pueda llegar a lo profundo de su corazón y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda convencerlo, Dios amado. Si han cometido errores, pecados delante de ti, Señor, que ellos también puedan volver en sí como han vuelto el Hijo pródigo, Señor, y que podamos tomar el ejemplo de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, de poder sostenernos con una palabra tuya, Señor. Que esta palabra, Señor, sea el sostén, Señor, sea lo que tu Hijo Jesucristo, Señor, ha dicho, Señor, que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Sé que esta palabra ha salido de tu corazón, porque ha venido a mi corazón, Señor Dios amado. Te doy gracias, Padre, porque esta palabra yo sé que va a traer vida, va a traer sanidad, Señor, a las vidas de cada uno de aquellos que están escuchando, Señor. Yo sé que tu palabra, Señor, va a traerle, Señor, el refrigerio a sus huesos, Señor Dios amado. Gracias por tu palabra, Dios amado, que penetra nuestro corazón, Señor, que penetra nuestra alma hasta partir nuestra alma, nuestro espíritu, nuestros tuétanos, Señor. Te damos gracias, Dios amado, por esta palabra, Señor, que tú hablaste a nuestras vidas, Señor. Bendecimos, Señor, a aquellos que nos escuchan, a aquellos que nos ven, Señor. Dios amado, bendecimos y declaramos que esta palabra, Señor, levantará aquellas vidas, Señor. Esta palabra, Señor, dará vida, Señor, a aquellos que estaban muertos, Señor. Resucitará, Dios amado, aquellos, Dios amado, que se habían muerto, Señor. Dios amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret declaramos tu bendición, tu victoria sobre nuestras vidas y sobre la vida de cada uno que está escuchando este mensaje, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermano. Nos saludamos con la paz del Señor, y acá la sierva del Señor está recordando que el domingo tenemos la Santa Cena, amén, así que los esperamos todos ansiosamente el domingo para compartir esa Santa Cena, así que no sé si quieren decir algo más. Que ya van a tener el video para poder compartir cada uno en su casa la Santa Cena, amén. Vamos a enviarle desde acá para que usted pueda compartir con su familia. Usted ya sabe, si no tiene el vino, usted puede comprar un juguito y compartir ahí con los que están con lo suyo, con aquellos que han sido bautizados, amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios los bendiga, hermano.
tu presencia extrañó y te dolió, y luego te sentiste tan lejos de casa que decidiste no volver, y fuiste presa fácil de tus enemigos, que pronto te engañaron y caíste en su red. Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos añoras esos días cuando estabas con él. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy. Pasas muchos días luchando en tu mente, no sabes si es posible volver al redil. Te sientes rechazado por haber pecado y piensas que el perdón no puedes ya recibir. No tienes que dudar del gran amor de tu Padre, que nunca te ha dejado